Bueno, seguimos con esta segunda parte sobre qué Biblia usar. Para quien no vio el video anterior, la parte anterior, le recomiendo ir a ver la primera parte. Esto es a despertar eh, para llevar el Evangelio, para exponer falsas doctrinas, falsas iglesias, falsos sistemas, reprobar las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. Así que bueno, hoy seguimos con las versiones bíblicas y ahora vamos a exponer, ya recomendé la Reina Valera Gómez para el hispanohablante. Y ahora vamos a seguir exponiendo la nueva versión internacional. Primeramente empezamos con la palabra del Señor. Vamos a Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren, te lo digo así, la filosofía está prohibida en la Biblia. Es así de corta. No te sirve estudiar filosofía, comprenderla, no, son todo pavadas, pensamientos vanos de hombres pecadores, de hombres no salvos que no quieren saber nada de Dios, de la Biblia. Y vamos a ver que gente que supuestamente profesa ser pastor, ser predicador, servir a Dios, bla 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 bla, usan filosofía. Es más, hay muchos que estudiaron filosofía en universidad esto, universidad el otro, seminario. Me parece que se les olvidó leer Colosenses 2:8. Ay, ay, ay. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Presten atención. Ahora vamos a... les voy a mostrar la NBI. Una versión mutilada de las Escrituras. Acá estamos con Apocalipsis 22. El que quiera pausar, recuerdo, en todo momento el que quiera pausar el video para leer con detenimiento algo que les llama la atención, es libre de hacerlo, se lo recuerdo por las dudas. Yo les voy a ir mostrando lo que me parece que es más dinámico, como para resumir un poco el video. Así que, como dice acá, conforme avanza el tiempo y nos precipitamos hacia los eventos finales que de antemano estaban predichos por las Escrituras, conforme vamos siendo testigos del aumento de la maldad, mira a tu alrededor nomás y te puedes dar cuenta, así como la avalancha de apostasía. ¿Qué es apostasía? Alejarse, el que deja la fe, el que se aleja de la fe. Y encima no solo eso, hacen que otros apostaten, que se alejen de la fe, se alejen de Dios. La apostasía que amenaza con inundar la iglesia, estamos en dimensiones acrecentadas, perdiendo la capacidad de asombro. A ver, acostumbrados como estamos, bueno, yo no estoy acostumbrado a eso, pero hay mucha gente que lo está, los cristianos del siglo XXI, a que nuestros líderes nos den de comer en la boca. Tu líder tiene que ser Jesucristo, tu líder tiene que ser Dios, porque esa doctrina de, no, porque hay que respetar y seguir a los líderes, sí, hay una jerarquía, pero, a ver, lo que es cristianismo está tan corrupto, que tenés que, prestar mucha atención a qué llamas iglesia, a qué llamas cristiano, a qué llamas congregación. A ver, continuemos. Nos den de comer en la boca sin discernir lo que nos estamos comiendo. No es de extrañar que pocos o casi ninguno nos tomemos la preocupación de estudiar las diversas versiones de la Sagrada Escritura con que contamos hoy, y más en el mundo hispanohablante. Yo veo que por lo menos en el mundo anglosajón se tiene un respeto por la King James. Muchos cristianos la utilizan y la defienden, y está bien estudiada, bien expuesta de buena manera, digamos, expuesta de buena manera, lo sagrada que es la King James, porque es la mejor versión que hay, y la historia lo demuestra. El que quiera averiguar, que averigüe de buena fuente, y que vea lo que es la King James, la versión en inglés, la 1611. Pero hoy en el mundo hispanohablante no tenemos, yo veo muchas Biblias que nada que ver, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera 2000, Reina Valera Revisada, Reina Valera esto. Hay un montón de Biblias que la verdad que son un desastre.
¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Y siempre recuerden Colosenses 2:8. Es por ello que el clima fue más que favorable para la edición, publicación y distribución de la última traducción que la Sociedad Bíblica Internacional nos ha hecho llegar. Sociedad bíblica, entre comillas. Se trata de la Biblia NBI, nueva versión inframundana, del inframundo, nueva versión internacional, presentada como la Biblia del tercer milenio por su auspiciador principal, el presidente de la SBI, Luciano Jaramillo. Ya vamos a ver quién es. Esta versión ha sido catalogada como el principio de una nueva tradición en las traducciones de la Biblia. Bueno. Perdón, esto lo voy a mostrar después. ¿Qué dijo ahí? ¿Tradición? ¿El principio de una nueva tradición que dice acá en Colosenses? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Que hay que estar atentos. El principio de una nueva tradición en traducciones de la Biblia. En un intento de hacer a un lado la versión más popular en el mundo cristiano y la Reina Valera. Según sus auspiciadores, la NBI, la nueva versión internacional, constituye el texto bíblico adecuado para la evangelización de las nuevas generaciones. Prepárense, yo estoy hasta el techo con estos mentirosos, pero bueno, prepárense ustedes para escuchar un montón de mentiras que están entre estas comillas que estos tipos dicen. Y esto pudiera ser acertado, sobre todo si tomamos en cuenta las características que predominan en gran mayoría, no todas, de las conversiones, entre comillas, muy bien puestas, porque hay muchos que supuestamente se convierten. ¿Qué Biblia lee? No, la nueva versión internacional. Bueno. De las conversiones contemporáneas, mismas que no son sino un triste reflejo de la superficial labor que en materia de evangelismo se está haciendo hoy. Veamos. ¿Cómo nació la nueva versión internacional, la NBI? Bueno, ya se entiende que es la nueva versión internacional, voy a resumirla, abreviarla, perdón. En realidad, esta versión se va a conocer primero al mundo de habla inglesa, la NBI. La NIV en inglés, New International Version. La aceptación y la acogida que tuvo, así como el extraordinario flujo de dividendos que logró atraer, dio origen a que se iniciase la traducción de esta versión modernizada de las Escrituras a otros idiomas. Ya vamos a ver la razón por qué tanto revuelo y tanto... Vamos a sacar nuevas versiones, nuevas y todo el tiempo, y ya hay más de 100 versiones nuevas. ¿Para qué tanto, no? Ya vamos a ver para qué. Fue así como llegó a nuestras manos a partir de aproximadamente una década atrás. Lo que no imaginábamos, quienes pronto nos vimos con este ejemplar en las manos, que nos encontramos ante la presencia de una de las versiones corruptas de las Sagradas Escrituras, debido a la nefasta mano del hombre, muy bien dicho. Esto está muy bueno, esta exposición. Quien en un afán por hacer atractiva la versión, así como restarle pasajes que evidentemente molestaban a algunos, ¿qué dice la Biblia? No quitarás ni añadirás. Optaron por modificarla. ¿Y quién es el que modifica la palabra? Vamos a Mateo 4:4 y puedes ver ahí quién es el que modifica la palabra de Dios. ¿Quién fue el que modificó el Salmo 91? Satanás. Entonces, ¿quiénes son estos? Siervos de Satanás. Y en el peor de los casos, mutilarla, sin tomar en cuenta la advertencia divina que encabeza este artículo. Si viste el capítulo anterior de esta serie, el video anterior, vas entendiendo. Como ya mencioné, uno de los pecados en que cayeron quienes realizaron esta traducción fue en suprimir palabras, intercambiarlas por el mensaje, que según ellos presentaban dichas palabras textuales. En otros casos, como corrobaremos, bueno, capaz que escribo mal, no sé, qué sé yo. Conforme avanza este título, simplemente suprimieron el texto o verso no deseado. O sea, lo que le molestaba, lo quitaron. Este me apunta a mí como pecador, chao. Esto no me gusta, chablos. ¿Quién sos? ¿Quién sos para modificar la palabra de Dios? ¿Quién es esta gente? Veamos. En medio de la avalancha de gran cantidad de versiones, traducciones y ediciones de las Escrituras Sagradas que los cristianos del siglo XXI poseemos, es importante analizar dos elementos cruciales, a fin de asegurarnos cuáles de estas versiones de las Escrituras son confiables y cuáles no. Lógico, hay que saber qué Biblia uno está leyendo. Obviamente es lógico, o sea, hay que investigar estas cosas. Me refiero a la confiabilidad del documento del que se traduce, así como de la credibilidad, o sea,
no solo de la Biblia, del producto final, sino a ver de qué manuscrito viene. Porque no solo las nuevas versiones están manoseadas, hay manuscritos, perdón, que están manoseados. Y vamos a ver un par hoy. Manuscritos que están modificados por gente que ni siquiera, que supuestamente eran cristianos, pero la verdad eran directamente satanistas. Y vamos a ver el ejemplo de Westcott and Hort, y lo vamos a ver en un ratito, de aquí a poco. A ver. Entonces, preparación, fidelidad a Dios y transparencia de quienes realizaron la labor de traducción. O sea, todo. Fuentes usadas para la traducción de la NBI. Acá, Fenton John Anthony Hort. El primer factor que analizaremos es la fuente de la cual se hizo uso para la creación de esta NBI, de las Sagradas Escrituras. Se trata de la crítica textual. Esto es una abominación, esto es horrendo. ¿Cómo vas a criticar la palabra de Dios? No, bueno, pero, lo que más dicen estos tipos críticos textuales, no, pero, acá vemos una mejor traducción. No, esto en realidad son críticos, no son creyentes, no son cristianos. Por más que digan todo el día Cristo y Dios y el Señor y bla, bla, bla. Son unos mentirosos. Son mentirosos profesionales, porque para eso les pagan. Es más, en estos seminarios se los educa así. Se los educa, y estos seminarios son centros de entrenamiento controlados por el Vaticano, Roma, jesuitas, masones. Ya vamos a ver más adelante eso. ¿Para qué? Para que la gente termine diciendo, bueno, el catolicismo no es tan malo, bueno, las versiones nuevas son buenas, bueno, cualquier Biblia está bien, y no, estas Biblias, la verdad, porque veo muchas de esas opiniones. Hablé con un chico que estudió en un seminario y terminó diciendo, no, pues los jesuitas eran buena gente, hicieron bien. Les llevaron cristianismo, algo así, como que aludió que evangelizaron. ¿Qué van a evangelizar esos satanistas? No. Entonces, si él fue a un seminario y hablan bien de esa organización jesuita, ¿quién está atrás de esos seminarios? Los jesuitas. ¿Para qué? Para que la gente termine pensando bien de ellos. Entonces, todos estos seminarios están llenos de mentirosos profesionales que estudian y se les paga para seguir estas mentiras y ser mentirosos profesionales. Entonces habla de la crítica textual de Brooke Foss Westcott, ahí cuando nació y cuando murió, y Fenton John Anthony Hort, personajes controversiales en la historia cristiana, entre comillas. Acá le faltó las comillas porque estos tipos no son cristianos. Mira acá, ahí los tenés. Qué caritas. Según sus biografías, fueron personajes célebres a nivel académico y eclesial, obispos anglicanos, pero existen sospechas fuertemente sustentadas, o sea, no son solo sospechas, hay base para estas sospechas acerca de las fuentes que estos, a su vez, usaron para la realización de sus obras, que luego a su vez fueron utilizadas por otros teólogos como los creadores de la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. O sea, gente lavada del cerebro piensa, bueno, vamos a usar esto, vamos a usar este manuscrito, vamos a usar estas ideas, estas filosofías. Asimismo, las evidencias muestran que estos dos hombres no solamente no eran cristianos ortodoxos, sino que se envolvieron en prácticas anticristianas provenientes del ocultismo y la nueva era. Esto se puede investigar. Yo encontré más libros en inglés sobre estos dos herejes, porque esto es lo que son, eso es lo que fueron, eso es lo que son. Estos dos herejes, tanto Westcott como Hort, creían que los manuscritos católicos romanos eran mejores que los tradicionalmente usados por los protestantes de la Reforma. Si sos cristiano, espero que se te hayan parado las antenas y que estés diciendo epa. Alarma. Si no te suena raro esto, discúlpame, pero no estás bien con Dios. Si no te suena, si te suena bien esto, si te suena que esta creencia está bien, estás mal vos, estás equivocado vos. O sea que estos creían que los manuscritos católicos romanos eran mejores que los tradicionalmente usados por los protestantes de la Reforma, por ser de mayor extensión. Por supuesto, si agregamos los dogmas papales, los apócrifos y la tradición que se fueron agregando con el paso de los siglos. O sea, estos creían que estos manuscritos, básicamente creían que una Biblia católica era mejor porque tiene más libros, porque le agregó más libros, Bel y el dragón, y que
Macabeos y que esto. En Macabeos hay un hombre que muere 3 veces de 3 maneras distintas. Explícame eso, a ver. ¿Eso es Biblia? ¿Eso es inspirado por Dios? Un hombre que muere de 3 veces de 3 maneras distintas. ¿Se entendió? Un hombre que muere 3 veces de 3 maneras distintas. Eso no viene de Dios. Así que basta de Macabeo y los apócrifos. Los apócrifos no sirven para nada, ni siquiera de sustento histórico. Ni siquiera de eso, no me venga con lo apócrifo, porque siempre saltan estos tipos de seminarios. No, bueno, porque hay que leer todo. No, no hay que leerlo. Hay que quemarlo y tirarlo a la basura, quemarlo y chao. No hay que leer el apócrifo. Los 66 libros de la Biblia alcanzan. Y nada más. Entonces, refiriéndose a estos, en una de las cartas que Hort escribió a Westcott, comentó jubiloso, porque estas cartas existen y están expuestas, comentó jubiloso del hecho de que existieran otros manuscritos tan antiguos como el Textus Receptus, supuestamente antiguos que en realidad no lo eran, manuscritos sagrados originales, acá me confundí, el Textus Receptus son los manuscritos sagrados originales de los cuales se extrajo el canon sagrado. Ahí está. Entonces, otros manuscritos de los cuales poder auxiliarse a fin de realizar su obra. O sea, estaban contentos de que en realidad los manuscritos que en realidad no eran tan antiguos y no eran tan fiables, no son fiables. Incluso porque eran corruptos, y son corruptos, como el Sinaiticus, Vaticanus, la Septuaginta. Malísimo. Incluso se puede notar la opinión despectiva e irreverente de Hort al hacer referencia a dichos manuscritos sagrados. O sea, los manuscritos sagrados son los Textus Receptus. Los manuscritos sagrados son los Textus Receptus. Texto recibido quiere decir. Miren lo que dice este hereje. No tenía ni idea de la importancia de los textos hasta hace unas pocas semanas. Acostumbrado a leer tan poco, no leía mucho, del Nuevo Testamento en griego, y habiendo arrastrado tanto tiempo el villano Textus Receptus. No. Miren, está llamando villano a la palabra preservada por Dios a lo largo de los siglos, la palabra, los manuscritos por los que cristianos fueron perseguidos, torturados, asesinados. Si esto no te hierve la sangre, disculpame, no tenés sangre. Hay tantas alteraciones en buenos manuscritos que proveen explicaciones claras, no de manera vulgar o nocional, ¿viste? Siempre se creen la autoridad, se creen la autoridad y muy morales, ¿no? Ay, eso es vulgar. Sino aportando un significado más profundo y completo, mentira. Pensando en aquel vil Textus Receptus que depende tanto de manuscritos tardíos, que es mentira, es una bendición que tengamos manuscritos más antiguos. O sea, se comió el cuento de que el Textus Receptus eran manuscritos tardíos y que esos manuscritos corruptos, sean más antiguos. Ay. En cuanto a las personas de Westcott y Hort, existen, aunque en inglés solamente, como recién dije, documentos publicados por los hijos de ambos que nos dan luz al respecto. Se llama La vida y cartas de Brooke Foss Westcott, así como La vida y cartas de Fenton John. En ambos documentos se nos revela que estos hombres pensaban en realidad en cuanto al protestantismo, la Iglesia Católica, el humanismo, el darwinismo, la nueva era. O sea que tenían un mejunje de filosofías. Volvamos. Filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de hombres, como la filosofía te pudre el cerebro, como la heroína, como la cocaína, como sustancias, como las drogas. La filosofía también te pudre el cerebro. Perdón, toqué algo, nada que ver, era el editor, el programa ahí para grabar el video. Tienen todo esto metido en la cabeza, ¿no? Estas cosas horrendas. Veamos, vamos a ver qué escribió. Hort escribió: no nos atrevemos a introducir consideraciones que razonablemente no podría ser aplicado a otros textos antiguos, suponiendo que tengan certificación documental de la misma cantidad, variedad y antigüedad. Por ello, encontrar la cantidad de manuscritos católicos fue, según sus propias palabras, una gran bendición. Qué horror. Bueno, ahí repite lo que vimos más arriba. Hort, además, escribió en tono confidencial en una de sus cartas
su escepticismo acerca de la narrativa del Génesis. Me inclino a pensar que ningún estado como Edén, me refiero a la noción popular, nunca existió. O sea, para él Génesis miente, Dios miente y el Edén, el jardín del Edén, nunca existió. Habiendo pruebas de ello. El Edén estaba donde hoy sería Irak. Busquen los canales de arqueología bíblicos, pónganse a investigar. ¿Dónde estaba el Edén? Donde hoy es Irak, ahí estaba el Edén. Eso es la caída de Adán en un grado que no difería de la caída de cada uno de sus descendientes, como Coleridge Justicia argumenta. No creía en el Génesis, básicamente. Horrendo. En otra de sus cartas, tomando partido por ciertos autores apóstatas que escribieron ensayos y comentarios, Hort manifiesta su sentimiento acerca del pueblo evangélico. Obviamente ese señor era católico. Obviamente eran católicos. Además, estoy de acuerdo con ellos, los autores de los en la condena de muchas doctrinas específicas principales de la teología popular. Mira lo que dicen. Miren lo que dicen. Miren, gente. Los evangélicos me parecen tan pervertidos como falsos. Y vas a ir a comprarle una Biblia. Vas a ir a leer una Biblia hecha por este tipo, por este hereje, que no cree en el Génesis, sirviente de este sistema que estoy marcando acá, de este sistema satánico, de este sistema sumamente satánico. A ese vas a leer una Biblia hecha por ese tipo. Me temo más grave aún diferencias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente la autoridad de la Biblia. O sea, cuestionó la autoridad de la Biblia. Además, comentó un colega, pero yo no soy capaz de ir tan lejos como para afirmar la infalibilidad absoluta de una escritura canónica. Ay. O sea, no creía en la Biblia, básicamente. No creía que la Biblia era verdadera. Hort tenía además una gran admiración por Charles Darwin, autor del evolucionismo, o uno de los principales personajes del evolucionismo y todas esas doctrinas satánicas. Él tenía, no sé si él era masón, pero él tenía un familiar que era masón, creo que su padre. Ya vamos a exponer la masonería que es satánica, no me vengan con que es, no, bueno, pero nada, ya vamos a exponerla. Y es una religión, ellos no se consideran religión, pero sí, la masonería es una religión. Con su obra El origen de las especies, él escribió a su colega B.F. Westcott con entusiasmo, o sea, Hort, él escribió a Westcott. ¿Ha leído a Darwin? ¿Cómo me gustaría hablar con usted acerca de él? Ay. ¿Y van a creerle a la nueva versión internacional? ¿Vas a leer esa Biblia? ¿Vas a creer en estos manuscritos y todos estos tipos que no... no creían en el Génesis? No cree, le parece que es el textus receptus, la palabra preservada de Dios le parece un villano. Los evangélicos le parece algo, lo vimos hace un ratito, me parecen tan pervertidos como falsos. Ay. Me da asco esta persona, pero bueno, ya murió, así que ya ahora se estará arrepintiendo. Muy tarde de lo que hizo y de lo que dijo y en lo que creyó. Perdón. A pesar de las dificultades, me inclino a pensar que es incuestionable. En cualquier caso, es un placer de leer un libro así. ¿Por qué no dijo eso de la Biblia? A ver, ¿por qué no dijo eso del Génesis? Porque es un satanista. Porque es un hijo del diablo. Porque es un sirviente del diablo. Westcott y Hort eran sirvientes del diablo. Y el que defiende a estos tipos es otro hijo del diablo. También escribió al respecto a un amigo suyo llamado John Ellerton. Pero el libro que más me ha comprometido es Darwin. Sea lo que fuere de él, es un libro que uno se enorgullece de ser su contemporáneo. O sea, está agradecido de nacer en la misma época de vivir en la misma época que Darwin. Siento fuertemente que la teoría es irrefutable. Ay, por favor. Si es así, se abre un nuevo periodo. Nuevamente, se escribe en 1854 para su amigo, el
reverendo entre comillas, el único que es reverendo es Dios. Su nombre es reverendo. El de Dios, no de esta gente. Pero bueno, John Ellerton, revelando su creencia acerca del dogma católico romano del purgatorio, así como su doctrina universalista. Estoy de acuerdo contigo en el pensamiento. Es una lástima que Mauricio verbalmente repudia el purgatorio, como debería hacer todo cristiano, repudiar el purgatorio porque es una doctrina falsa. Pero estoy plena y fielmente de acuerdo con él en los 3 puntos cardinales de la controversia. 1. Que la eternidad es independiente de la duración. O sea, esta gente tenía basura en la cabeza. Este tipo tiene basura en la cabeza. Y en el corazón y en el alma tenía. Pero bueno, ahora ya murió. Que el poder del arrepentimiento no se limita a esta vida. Capítulo, versículo, libro en la Biblia. Ah, claro, este tipo no cree en la Biblia. Que se revela o no en último término, todos se arrepentirán. Bueno. Sí, este tipo se estará arrepintiendo en el infierno, pero bueno. Ahora se dio cuenta que no puede salir de ahí. También se sintió inclinado, junto con Westcott, hacia los fenómenos del ocultismo, hecho que se documenta en la correspondencia que mantuvo en 1850 con su amigo Ellerton, donde enumera el grupo que componía lo que llamaban el gremio fantasmal. O sea, ¿me estás siguiendo? Vos que estás viendo este video, hombre, mujer, querido, querida. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás entendiendo a lo que voy y a lo que va este estudio y a lo que va esta exposición de estas obras de las tinieblas? Esto es de las tinieblas. El gremio fantasmal, me estás cargando. Westcott, Gorham, Seavey, Scott, Benson, Bradshaw, Luard, etc. y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de todos los fantasmas y apariciones sobrenaturales y los efectos. En vez de investigar en la Biblia, ¿no? Hizo una sociedad. Estando todos dispuestos a creer que tales cosas existen realmente y que pueden ser objeto de discriminación, de falsas alarmas y simples engaños subjetivos. Estaremos encantados de obtener buenas cuentas y autenticado con nombres. Westcott está elaborando una lista de preguntas. Cope nos llama el gallo y el club de toro. Nuestro nombre temporal es el gremio fantasmal. Nota, la traducción no es muy eficiente, sí se nota. El gremio fantasmal, o sea, Tanto Hort como Westcott se fascinaron del oculto, haciéndose asiduos a ciertos cultos teosóficos, y la teosofía, ahí está, acá lo dice, que dirigía una mujer llamada Elena Blavatsky. Elena Blavatsky era una bruja muy, digamos, conocida en la época, muy eminente, muy instruida, infelizmente, en las artes ocultas, en las artes mágicas, en las artes oscuras, ¿no? Todo lo que es brujería, ocultismo, y todas esas cosas. Entonces ella fue la fundadora de la teosofía, que es otra filosofía, religión basada en magia negra y todo eso, y distintas filosofías satánicas. En Londres a finales del siglo XIX, o sea, en los años 1800 y pico. Respecto a su estilo de vida, tomamos una idea en la opinión que Hort dio acerca de un hotel en el que se alojó. Pontresina, Hotel Crown, acogedor, pero muy limpio y cómodo, excelente cerveza. Bueno. Lo que podemos decir que ciertamente Hort era un gran erudito en el griego. Sin embargo, un gran intelecto no lo hace a uno una autoridad en cuanto a la Biblia. Por favor, guardate esta frase para siempre. Un gran intelecto no lo hace a uno una autoridad en cuanto a la Biblia. Por más que sepas muchos idiomas, por más que hayas estudiado y tengas título tras condecoración, y vayas a todas las universidades del mundo y te hayan premiado no importa cuánto sabes, cuánto lees, eso no te hace una autoridad en cuanto a la Biblia. Salomón fue el hombre más sabio que pisó esta tierra después de Jesucristo. Jesucristo es Dios, así que obviamente Dios le dio esa sabiduría a Salomón. Y Salomón sabía que la autoridad era Dios. Salomón escribió en el fin de Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Salomón, el tipo más sabio que pisó, de los hijos de los hombres que pisó esta tierra. No hubo otro rey más sabio que él. No hubo otro rey más glorioso que él también. Dios le dio un montón de riqueza, un montón de gloria en su reino.
Así que bueno, un gran intelecto no lo hace a uno una autoridad en cuanto a la Biblia, así que no te desanimes si ves a alguien que lo ves que es muy inteligente y te dice, no, bueno, pero en realidad, mirá, porque la Biblia, nueva versión internacional y las nuevas versiones y te va a querer llenar la cabeza. No importa si apenas puedes hablar español o apenas puedes leer, no importa. Si tenés realmente el deseo de conocer a Dios y de ser sabio, Dios te va a dar esa capacidad. Y te va a dar la capacidad de defenderte y defender la Biblia, no como estos herejes. No importa cuántos de estos tipos, cuántos títulos tengan, cuántos seminarios hayan ido, o profesor de teología, profesor de seminario. Eso no importa. Un gran intelecto no lo hace a una autoridad en cuanto a la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de esta gente y el fetiche de esta gente es ellos ser la autoridad y no la palabra de Dios. No, bueno, una traducción mejor sería esta. No, en realidad esto. Pero. Así que guardate esta frase que estoy marcando acá, querido, querido, estimado, estimada. Guardate esa frase. Y que no te engañen. A despertar. Recuerden el nombre de este canal también. A despertar. Despertémonos, que no nos chamullen. Aunque Hort era un erudito, pero su erudición por sí sola no es razón para aceptar sus teorías sobre la verdad bíblica. Eso me hace acordar a una escritura. Y la voy a buscar acá. Vamos a buscarla. Porque no me acuerdo bien dónde está. Perdonen, ¿no? Discúlpeme por no ser tan erudito. A ver, no sé, se pausó, no sé en qué momento se pausó la grabación, perdonen, pero bueno. Eh, puede pasar, nadie es perfecto, acontece. Entonces, profesando ser sabios, no sé, estaba hablando de esto, ¿no? Un gran intelecto no lo hace uno una autoridad en cuanto a la Biblia. En caso que me haya perdido una gran parte del video, voy a aclarar algunas cosas en los comentarios y listo, para no hacer de vuelta todo. Profesando ser sabios, Romanos 1.22 dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Y estos son todos estos tipos, todos estos profesionales, mentirosos profesionales, que estudian en seminarios, que tienen títulos de teología, profesor, pastor y doctorado en teología y filosofía. Sos un mentiroso, eso es lo que sos. Eso es lo que son estos tipos. Porque están elevando, no a la Biblia, están elevando a Hort dijo, una traducción mejor, y Westcott, y tal dijo, y tal persona dijo, y hombres, y filosofías, tradiciones de hombres, recuerden, acá, perdón, filosofías, van a sutilezas, tradiciones de los hombres, porque son sutiles también, ¿eh? Pueden predicar, ay, cómo predica, y pueden predicar un montón de cosas, pueden conocer muchos pasajes de la Biblia. Un gran intelecto no lo hace uno una autoridad en cuanto a la Biblia igual. Recordemos, pueden saber mucho sobre Biblia y hablar todo el día sobre la Biblia. Pero son muy sutiles estos tipos y de eso trabajan y de esa forma ganan su dinero. Engañando, porque son mentirosos profesionales. Así que bueno, en caso de que yo voy a revisar después el video, en caso que me haya perdido una parte, voy a aclarar más o menos lo que quise decir y bueno, perdonen, pero apreté, capaz que una tecla apreté y bueno, se pausó el video. Pero bueno, continuemos. Westcott, por su parte, no creía en el Génesis. O sea, ¿cómo vas a leer una Biblia que está hecha por una persona que no creía en el Génesis? Como podemos corroborarlo en lo que escribió. Nadie ahora, supongo, sostiene que los 3 primeros capítulos del Génesis, por ejemplo, dan una historia literal. Igual. Nunca pude entender cómo alguien leyéndolas con los ojos abiertos podía pensar lo que era. O sea, este no cree ojos abiertos. ¿Vos tenés los ojos abiertos? Bueno. En el Génesis habla de alguien, una serpiente, cita, que dijo, sus ojos serán abiertos y seréis como dioses. O sea, estos tipos se creen Dios. Porque estos tipos se creen la autoridad de decir esto es y esto no es. El Génesis no es verdad, porque yo lo digo. Este pasaje no tiene que estar acá, porque yo lo digo. Porque esto no concuerda con mi moral. Esto no concuerda con mi doctorado en teología. ¿Entienden? Son profesionales en la mentira estos tipos. Pero bueno.
También pensaba que Moisés y David eran personajes poéticos, que Jesucristo se refiere por su nombre, solo porque la gente del pueblo los aceptó como auténticos. Creía además que la segunda venida del Señor será espiritual y no física. Bueno, este tipo estaba en graves problemas, ahora lo sigue estando, pero ya está. Ya está en el infierno, ¿qué va a hacer? Pero bueno. También dijo que el cielo es un estado y no un lugar. Bueno. Ay. Cada estupidez hay que leer también a veces. O sea, cada frase idiota. Pero bueno. Esto es un extracto del código sinaítico que es una farsa. Es un manuscrito corrupto y maligno. En fin, no podría presentar las evidencias que sustentan el tema de este artículo si tuviese que seguir enumerando las incongruencias de estos dos teólogos que escribieron los documentos sobre los cuales se apoyaron el equipo de traductores de la NBI, además de usar manuscritos evidentemente católicos como el texto alejandrino, el texto sinaítico, y muchos de estos teólogos, estudié en el seminario, defienden estos textos. Ese es el gran problema. Defienden textos católicos. ¿Entienden? Supuestamente, porque esto es falso, ¿no? Encontrado en 1844, supuestamente que era muy antiguo y supuestamente fue encontrado en 1844. Esto es una mentira. En el cesto de la basura del monasterio situado al pie del monte Sinaí. Si eran textos tan sagrados, ¿qué hacían en el cesto de la basura? A ver, es una mentira eso. En un monasterio encima. Un monasterio. ¿No te suena? Monasterio. ¿Ah? Monasterio. Monje. Cura, sacerdote, ¿eh? Y el texto Vaticano, o sea, hallado en la biblioteca del Vaticano en 1481. ¿Qué Biblia usás? No, porque somos protestantes evangélicos y usamos y defendemos la palabra de Dios. ¿Y en qué texto se basa tu Biblia, nueva versión que usás? En el texto Vaticano. ¿Y te tengo que creer que soy evangélico? ¿Y te tengo que creer que sos salvo y que defendés la palabra de Dios? No. Estos tres forman lo que se llama hoy el aparato crítico textual. Dicho aparato crítico pretende reemplazar el texto recibido, el texto sagrado preservado por Dios, que es el texto, o sea, el texto receptus es el texto recibido, que es el texto griego subyacente de las Biblias de la Reforma, o sea, las Biblias que sí transforman vidas, que sí transformaron países, que sí transformaron las vidas de muchas personas y sí dieron buen fruto, que fueron usadas por todos los reformistas fieles a las verdades bíblicas. Es más, todos estos reformistas fueron perseguidos por acá, fueron perseguidos por fueron perseguidos por querer llevar la Biblia en la lengua que se hablaba, querían llevar la Biblia al hombre común para que la gente sea salva. Entonces fíjense de qué lado están cada uno de estos personajes. El mismo hombre que encontrara los fragmentos del texto sinaítico, este mentiroso Constantin von Tischendorf, anotó por lo menos 12.000 cambios introducidos en el manuscrito por manos ajenas al copista original. O sea, una farsa. Sin embargo, las evidencias indican que fue la antigüedad de estos manuscritos los que hicieron que Westcott y particularmente Hort se entusiasmaran e hicieran uso de ellos al realizar su famosa crítica textual griega de las Sagradas Escrituras. Hablando de que, ¿por qué yo digo que este texto sinaítico es una farsa? Porque en realidad se investigó todo esto y esto está en el canal de Chick Publications y David Daniels expone a esto y prueba sin lugar a dudas que este sinaítico es una farsa, no es antiguo, es una farsa, es una falsificación de los años 1800, es una falsificación del siglo XIX. Fue teñido para hacerlo parecer más oscuro. Fue teñido, lo tiñeron. Tiñeron los papiros, los manuscritos. Aparte, si supuestamente era tan antiguo, hubiera estado en peor condiciones. Pero las páginas eran muy flexibles, y son muy flexibles porque se pudo, o sea, hoy está todavía esos manuscritos. Páginas tan flexibles y en buen estado, y supuestamente son re antiguas. Muy raro eso. O sea, eso muestra que es una farsa ese texto.
En realidad es una farsa. No es de la antigüedad, es del año 1800 y pico. Y von Tischendorf lo falsificó. Continuamos. Escuchen esta mentira. Desde su publicación, la Biblia Nueva Versión Internacional se ha constituido en un éxito de ventas y distribución. Eso no quiere decir que sea de Dios. La Sociedad Bíblica Internacional, el doctor Luciano Jaramillo y todos los que trabajamos en esta institución, 2 veces centenaria, estamos comprometidos para que el mensaje del Señor... ¿Qué Señor tenés vos? El mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea recibido con honor. 2 Timoteo 3.1. Y cita acá 2 Timoteo 3.1. ¿Vieron? Hoy no, pero miren cómo cita las escrituras. El diablo también cita las escrituras, ¿sabían? Lean Mateo 4. 2 Timoteo 3.1. Dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oh. ¿Y por eso va a tener que largar una Biblia falsa? ¿Falsificar la Biblia de un texto falsificado por un mentiroso? ¿Apoyada por 2 mentirosos como Westcott y Hort? Que ni creían en el Génesis, ni creían en la Biblia, que ni creían que tenían un mal concepto de evangélicos, que eran procatólicos. Despierten, gente, a despertar, por favor. Es así como más de 2 millones de ejemplares en menos de 2 años muestran la amplia acogida que ha tenido esta versión de la Biblia NBI, hecha en un claro, fresco y elegante español contemporáneo. Por algo se ha llamado la Biblia del tercer milenio. Esto huele muy mal. La Biblia del tercer milenio. Esto huele muy mal. Español contemporáneo. Bajo esta excusa, miren lo que vamos a ver lo que han hecho. Además, expresan falsamente los principios seguidos en su elaboración, un absoluto respeto por la palabra divina y profunda fe en la misma. Mentira. Un genuino deseo que el lector contemporáneo pudiera leer esta palabra eterna en un español fresco, digno y actual, y recibirla con gusto y facilidad por su claridad y belleza. Mentira. Un cuidado esmerado para que el lenguaje de la NBI conserve la dignidad y belleza que merece la palabra inspirada. Mentira. Qué mentirosa esta gente, por favor. Se siguieron muy de cerca, además, los principios exegéticos y hermenéuticos utilizados en la versión de la Biblia más famosa y aceptada y utilizada en la lengua inglesa hoy, la New International Version, la NBI. La más famosa, aceptada y utilizada en la lengua inglesa hoy, sí. ¿Usada por quién? Por falsos convertidos, por católicos, por falsas iglesias, por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos enseñadores, falsos maestros. Sí, la más aceptada utilizada por ellos, por un montón de falsos. Agregan además que se puede afirmar que la NBI es una versión clara, fiel y exacta. Yo me río porque ya estudié este tema de las nuevas versiones, pero ya les voy a mostrar. Porque según ellos, reproduce el español de hoy lo que el autor sagrado, inspirado por Dios, quiso transmitir a la gente de su tiempo. Ay, ay, ay. En los idiomas corrientes de ese entonces, hebreo, arameo y griego. Una traducción fiel y exacta debe tomar en cuenta no solo la lengua original, sino también la lengua receptora. Esto significa transferir el contenido total del mensaje en las formas y giros gramaticales de la lengua receptora, cuidando que no se pierda ni una letra ni una tilde de ese mensaje. Y cita Mateo 5:18. Esto es una mentira total. No está transfiriendo el contenido total del mensaje en las formas y giros gramaticales, no. Cuidando que no se pierda ni una letra ni una tilde. Mentira. Mentira. Le voy a dar un ejemplo rápido de esto. Que no se pierda ni una letra ni una tilde. Vamos a ver la nueva versión internacional. Marcos 17. Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Acá falta algo, nueva versión internacional. Acá falta algo. En todas estas Biblias, la Biblia de la América, la JBS, DHH, no sé, bueno, cómo se llaman, Nueva Biblia Latinoamericana, NBB, NTB, NBI, CST, PDT. Miren, pausen el video y vean todo esto. Y mirá esto, cómo lo transforma. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos.
Y todo termina en pecadores, pecadores, pecadores. He venido a llamar a los pecadores nada más. Acá dice a enmienda, pero no arrepentimiento. Acá falta arrepentimiento. Porque si vas a la Reina Valera Gómez y a la King James, dice al arrepentimiento. En realidad es al arrepentimiento. Perdón, acá estaba yo por aquí. Así que esto de que cuidando que no se pierda ni una letra ni una tilde es falso. Concluyen declarando: tenemos la firme certeza de cómo ha ocurrido para los lectores de habla inglesa con la New International Version, se convertirá en la Biblia indispensable. ¿Quién dice esto? Luciano Jaramillo, director de Ministerios Hispanos de la SBI, Sociedad Bíblica Internacional. Sociedad Bíblica, mentira, tiene menos bíblico eso. Tiene menos de bíblico eso. Desde su sede en Miami. Además, es miembro del Consejo Pastoral de la Editorial Vida. Sí, la Editorial Vida, sí, la que posee los derechos de autor de la NBI. ¿Por qué? ¿Por qué derechos de autor? Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Vamos a ver quién es Luciano Jaramillo. Vamos a ver quién es Luciano Jaramillo. Veamos. Lo único que pude encontrar, murió, está en el infierno. Ahí está. Uno de los referentes bíblicos más respetados. ¿Respetados? ¿En habla hispana? ¿Desde cuándo un referente bíblico es respetado? Lucas 6, del 22 al 26, ¿qué dice Jesucristo mismo? ¿Qué dice? Bienaventurados seréis cuando los hombres los respeten. No. Acá dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Eso es verdadero evangelio, cuando el mundo te odia, cuando el mundo te detesta, sin razón encima. Pisás en un lugar y la gente ya te mira raro, por más que estés bien vestido, por más que estén recién bañados, perfumado. Eso es verdadero evangelio, eso sufre el cristiano de verdad. No que respetado, el respetado y querido y reconocido y... regocijaos en aquel día, cuando los hombres os aborrecieren, y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis llenos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora vamos a ver quién ríe. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros. Fíjense. Partió con el Señor. De uno de los más respetados. De uno de los referentes bíblicos más respetados. El director de la Sociedad Bíblica Internacional, Esteban Fernández, homenajeó con un sentido video en el que honró su trayectoria y amistad. Estudiar profundamente. Fue... Este nació en Colombia en el seno de una familia que lo guió desde los 12 años a formarse como sacerdote en la Iglesia Católica Romana. Huele mal, huele mal. Sin embargo, después de estudiar profundamente las Escrituras, si las estudió profundamente, ¿por qué dice estas barbaridades, estas guarangadas? ¿Por qué? La Biblia indispensable, esta versión satánica. Sí, es satánica. Que no se pierda ni una letra, ni una... Clara, fiel y exacta. Mentira, mentira, mentira. Todo eso es mentira. ¿Y por qué posee derecho de autor? Platita, negocio. Entonces, supuestamente ahí se convirtió, supuestamente. Años más tarde fue ordenado el ministerio de la palabra, mentira, de la palabra mentira seguro, y el sacramento por la Iglesia Presbiteriana. Trabajó como periodista, maestro y rector del Colegio Americano en Cali, Colombia. Hay que ver, hay que investigar qué lazos con quién tenía este Colegio Americano. Ocupó la presidencia de la Confederación Evangélica de Colombia. Poseía una maestría en teología, otra en administración educativa, doctorado en ministerio y altos estudios de las Sagradas Escrituras. Sí, se nota. No de las Sagradas Escrituras, de las mentiras, de falsas Sagradas Escrituras, de falsas escrituras. Trabajó con las Sociedades Bíblicas Unidas como director de distribución, información y mercadeo para la región de las Américas. Fue también director de la revista continental La Biblia en las Américas. Ha sido profesor de Biblia.
supuestamente, y estudios pastorales en seminarios, ¿qué les decía yo? Seminarios en Colombia, México y los Estados Unidos. Fue coordinador del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional, traducida directamente del hebreo y griego y de la Biblia de Estudio, Nueva Versión Internacional. Lo lamento, se estará, bueno, no lo lamento, se estará lamentando él. No está en el cielo. Un tipo que trabaja en una Biblia tan satánica como esta, aprobada por el mundo, alabada por el mundo, cuando la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice otra cosa. Leer, por favor. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Me siguen, ¿no? Así que ahí fue Luciano Jaramillo. Acá estoy, perdón. ¿Quiénes contribuyeron en esta traducción? Se habla de un grupo de ministros preparados académicamente, teólogos, autores y pastores. A mí siempre me pareció raro cuando hablan así, están predicando la palabra y hablan en ese tono. Bueno, se me hizo muy... siempre me huele muy mal, me olió muy mal siempre. Con ministerios respetables y de gran trayectoria. Bueno, pero en realidad no se proveen nombres. Claro, para que no lleguemos al fondo del asunto. Para que no lleguemos al fondo y veamos quién está detrás de todo eso. Se habla de un grupo de ministros y pero no se dan nombres. Muy raro esto. Muy raro. De pronto leemos en la sinopsis de la cubierta reversa de un libro contemporáneo al autor declarar haber formado parte de este renombrado grupo. Pero la verdad, los pocos que esta servidora ha podido identificar son ministros de doctrina no muy ortodoxa y francamente antifundamentalista. Y está bueno ser fundamentalista. ¿Por qué? Si tu fundamento es la Biblia, estás en lo correcto. Ahora, si tu fundamento no es la Biblia, estás equivocado. Lo que sí podemos evidenciar es que la editorial Vida Zondervan, sí, estos Zondervan sí son, fíjense bien, que últimamente ha llenado nuestras librerías cristianas de gran cantidad de obras heterodoxas, o sea, de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, con Dios, con Cristo, cuyo dueño es el empresario multimillonario Rupert Murdoch. Es dueña de los derechos de autor de esta versión mutilada, la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestros consuelos. Ay de vosotros los que estáis llenos, porque tendréis hambre. Ay de vos, Rupert Murdoch. ¿Quién es este chabón? Murdoch es dueño, entre muchas compañías y medios de comunicación alrededor del mundo, de la más importante casa editorial en los Estados Unidos, la HarperCollins, quien entre muchas obras llenas de perversión que ha publicado podemos mencionar la Biblia satánica de Anton LaVey, máximo sacerdote satanista y fundador de la iglesia satánica en los Estados Unidos. Vamos a ver, ¿quieren ver quién es Anton LaVey? Le muestro una Anton LaVey. Ese es Anton LaVey. La misa satánica, que que esto, que el otro. Y no sé si fue un amiguito de Marilyn Manson, si no me equivoco. Quien conozca a Marilyn Manson es otro satanista resentido con el catolicismo, en realidad. Y por eso odia a Dios, pero bueno, el catolicismo también es satánico, así que todos estos tipos se creen, soy satanista. Y los católicos también son satanistas. Anton LaVey. Ahí está. Y la HarperCollins tiene los derechos de autor. Y ha publicado la Biblia satánica de este tipo. Por favor. Murdoch es dueño también del diario The Sun en Inglaterra, el cual publica frecuentemente material y dueño también de Sky, una señal de televisión por satélite que transmite canales XXX dentro de su programación. Casado 3 ocasiones y divorciado 2, Murdoch es miembro de la... no es una iglesia, en realidad, supuestamente iglesia entre comillas, que pastorea Rick Warren, quien escribió el bestseller Una vida con propósito.
precisamente en la casa editorial de Murdoch, quien también ha hecho jugosas donaciones al ministerio de Warren sin importar los métodos anticristianos con que se perciben tales cantidades millonarias. ¿Quién es este Rick Warren? Les voy a mostrar. Rick. Elton John. ¿Quién sabe quién es Elton John? Bueno, Elton John es G-A-Y. Es un sodomita. Y tomadito de la mano con Rick Warren. ¿Y pero qué tiene que estén? A ver, leamos esta escritura. Están todos, miren la cara de toda esta gente riendo. Saquito y corbata. Mostrame un pasaje en la Biblia donde dice que hay que vestirse como el mundo. Porque el mundo se viste de saco y corbata. Y estos tipos se visten de saco y corbata. Políticos corruptos se visten de saco y corbata. De traje y corbata, perdón. De traje y corbata. Masones, ocultistas, empresarios corruptos, empresarios asquerosos, gente rasquerosa se viste de esta manera. ¿Un cristiano se debe vestir así? ¿Un pastor cristiano? Miren cómo se viste el pastor. No. No. Mostrame, a ver, poné en los comentarios. ¿Dónde dice y vestirás traje y corbata? A ver, ¿dónde dice? No dice. No dice. Veamos qué dice la palabra. Hay de vosotros, hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros que ahora reís. Miren, miren. Ahí está. Ahí está. Esto está por detrás de la NBI. Esto está detrás de la NBI. Y este tipo escribió, Rick Warren, una vida con propósito. Y otra cosa, el mundo los ama, ¿eh? El mundo ama a Elton John. El mundo debe amarlo a este tipo, a este falso, a este impostor. Pero el Señor Jesucristo dice otra cosa. ¿Se entiende? Apreciemos lo que dice el Señor Jesucristo y comparémoslo con la realidad. Porque a esta gente la ama el mundo, no la odia. Y ellos aman el mundo. Se llevan bien con el mundo. Sigamos. Murdoch también se ha distinguido en el mundo empresarial por sus métodos sucios a la hora de hacer negocios. Es enemigo acérrimo del cristianismo conservador. ¿Y amigo de quién? De Roma. Amici della Roma. Amici della Roma. Quien le nombró caballero de la Orden de San Gregorio por su contribución a esta. Vamos a investigar. ¿Cómo se llama este chabón? Este millonario. Rupert Murdoch, el primer nombre que me sale. Ok, mira, vestido saco y corbata, Vamos a ver. ¿Qué religión es? No lo digo yo. Y ojo, les digo una cosa. Wikipedia no siempre es honesto. No siempre es honesto este sitio. Esta enciclopedia virtual no es siempre honesta. Pero siempre podemos encontrar información. A ver, no vamos a irnos a ningún extremo. Ni que es todo falso en Wikipedia, ni que es todo verdadero. Con la ayuda de Dios podemos descifrar y descubrir las cosas y discernir bien. Así que, miren, Rupert Murdoch. Acá está, miren. Miren, ¿lo ven? No está bien, no está bueno. No está bueno. Este es el que financia. Este es el que financia todo esto. Este amigo de Roma, este siervo de Roma, le nombró caballero a la Orden de San Gregorio. Las caballerías y todo eso, mira, las distinciones, Orden de Australia, son distinciones AOIAs católicas.
Mirá, la Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno fue establecida en 1831 por el Papa Gregorio. Fue distinguido con esa orden, con esas medallas que se le dan, ¿no? Distinciones. Eso hace Roma diciendo, mirá, diciendo, buen chico, te damos la medalla, te damos esto por tu servicio a quién, al Papa, a Roma. Mirá, miembros. A todos estos le dicen, buen chico, toma una galletita, toma Scooby, toma una galletita, toma. Buen servicio, buen chico, toma. A todo esto se le dan las caballerías y las órdenes, eso lo voy a exponer después. Pero mira, orden de caballería de la no Santa Sede. Soberano, ¿qué va a ser santidad? Estado otorgado por autoridad de él, como cabeza de, y soberano de la. Pero ahí está, Rupert Murdoch, amigo de Roma, quien le nombró caballero de la Orden de San Gregorio por su contribución a esta. Por supuesto que su última donación de 10 millones de dólares influyó mucho para que se le diese esta distinción, los cuales se destinaron, ¿entienden? Él dio 10 millones de dólares y le dieron esto. Buen chico, toma una galletita. Y le acarician la cabeza. Ahí está, toma. Palmada a la espalda. Gracias por servir a Roma. Ahí está, gracias por su servicio. ¿Por qué? Porque son sirvientes del Vaticano. Influyó mucho para que se le diese esta distinción, los cuales se destinaron, los 10 millones de dólares, para la construcción de una catedral. De la ciudad de Los Ángeles. Vamos a buscar la palabra. Bueno, si buscas esta palabra en la Biblia no aparece. Y no vemos a ningún cristiano construyendo esto, así que todo satánico esto. Es triste saber que el dinero que los cristianos pagan por leer la literatura corrupta que Editorial Vida está lanzando como bestsellers sea usado para financiar templos, no iglesias, templos, edificios, templos satánicos, o sea, templos católicos. En este link ya intenté y no, el link está borrado, no, la cuenta del link fue borrada, todo, no existe más. También considero importante aclarar que no todas las obras publicadas por la mencionada editorial son obras heterodoxas, no se puede generalizar, ok, porque se corre el riesgo de dañar la trayectoria y reputación de los cada vez más escasos autores ortodoxos que aún pudiera contar la casa editorial. ¿Se entiende? Sí, bueno, no todos los libros que publican son feos, pero bueno. Sin embargo, es muy evidente que las estrellas de esta casa editorial son autores antifundamentalistas, anticristianos obviamente, amantes de doctrinas novaeristas y humanistas, tales como Cash Luna. Cash, le gusta, le encanta el Cash. Mirá cómo se hace llamar. Mirá cómo se hace llamar. ¿Te pensás que este tipo no te va a meter la mano en el bolsillo? Mirá cómo se hace llamar. Despertate. Este es el peor, Dante Gebel. No. Si seguías a Dante Gebel, no te estás yendo al cielo. Así nomás te digo. Y fuiste muy engañado. Así de corta. Despertate. Basta. Despertate. Rick Warren y un largo etcétera. Rupert Murdoch es dueño también porque a estos tipos les interesa vender sus libritos de autosuperación, no de predicar la Biblia. Por eso son amigos de Roma, por eso tienen recitales y obran así encuentros y organizan cosas tan multitudinarias. Porque son amigos del mundo, porque son amigos del Papa, son sirvientes del Papa, son amigos del Vaticano, son sirvientes del diablo. Rupert Murdoch es dueño también de varios medios de comunicación, entre ellos Fox, donde se puede ver material ofensivo y algunas veces, como se ve ahí esa palabra. ¿Por qué todos estos tipos quieren vender Biblias entonces? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Por esto.
porque a Cash Luna le encanta esto, porque a Rick Warren le encanta esto, porque a Rupert Murdoch le encanta esto, porque a todos estos tipos de seminarios les encanta esto. A ellos les encanta la plata, les encantan los billetes, les encanta sacarle el billete, les encanta porque son ladrones profesionales, son mentirosos profesionales. Despertate, te están robando. Te están robando. Me encantaría ir hasta donde vos estás y darte una sacudida, de agarrarte de los hombros y sacudirte, decir, hey, despertate, no son cristianos. No son cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo los ama. Porque detestan la Biblia en realidad, detestan al verdadero cristiano. Son falsos. Predican mentiras porque aprenden mentiras en seminarios también. Ahí está, les encanta la plata, por eso. Les encanta. Convendría recordar las palabras de nuestro Señor, cuando dijo, tal cual, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjense el fruto. A ver, Rick Warren. Ah, bueno, se me fue cerré la foto de él. Bueno, ese es su fruto, este es el fruto de ellos. Platita para ellos nomás. Y nada más. No fruto espiritual, nada de fruto de servir al Señor, nada. Todo es de la boca para afuera, lo que sale de ellos. De la boca para afuera, pero no conocen a Cristo de verdad. Porque ellos son los fariseos modernos, los escribas modernos. Si Cristo estuviese hoy presente, les diría, hipócritas, ¿cómo escaparéis? Hipócritas, raza de víboras, ¿cómo escaparéis? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso les diría Cristo. No les diría gracias o bien hecho, mis siervos. No les diría eso. Después dice, de igual manera podríamos mencionar a Virginia Ramey Mollenkott, quien colaboró en la edición de la NBI. La particularidad de esta mujer que es una LL, es otra sodomita. Ahí está. Declarada. Ella escribió en su libro Sensuous Spirituality, espiritualidad sensual. Espiritualidad sensual. ¿Qué? Huele mal esto. Mi sodomismo siempre ha sido parte de mí. Por ello, no es de extrañar que la NBI, que la nueva versión internacional, haya cambiado las palabras como sodomitas o afeminados por el término técnico este. Compare 1 Corintios 6.9. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a buscar 1 Corintios 6.9. Vamos a buscar 1 Corintios 6, 9. En la nueva versión internacional. Ni los a, ni los a. O sea, le cambió el significado a esta palabra y en vez de poner esto, le puso esto. Vamos a ver. Ni los estos, ¿entendés? Esta era la palabra, ni esta era la palabra. ¿No? Pero le cambió. La nueva versión internacional le cambió. ¿Para qué? Y para lavarse. Para decir, ay no. Aparte, esta es en español. Está mucho más peor cambiada la en inglés, que ya lo vamos a ver. Entonces cambió, o sea, entendí, perdón. Esta palabra en otras, listo. Esta la cambió por esta. Por eso vemos esta palabra en este versículo. Pero en otras, ahí está. Hasta yo me confundí también. ¿Cómo? Ahí está. O sea, esta palabra que aparece en estos pasajes se los cambió. O sea, fue cambiada. Y esta palabra en 1 Corintios 6.9 fue cambiada por esta. Ahí está, ahí entendí. Entonces, igualmente en Deuteronomio 23.17,
En estas escrituras, pueden pausar, leer, se cambia la frase sodomitas por del templo, que no son la misma cosa. No son la misma cosa. Quizás se deba a esto que la NBI sea la Biblia preferida por la gente del arco iris, ¿no? Particularmente en los tiempos que vivimos, donde ya existen templos, porque no son iglesias, son templos, para gente del arco iris. E incluso ya algunos pastores y ministros se han declarado públicamente del arco iris. Qué bárbaro. Quema tu nueva versión internacional. Qué mala. Tírala, qué mala. ¿Te pensás que Dios te va a juzgar por eso? ¿Te va a castigar por eso? Al contrario, te va a premiar. Quemá tu nueva versión internacional ahora, tirala. Otras sustituciones. Hijo del hombre por ser humano. Hebreos 2.6, Salmo 8.4. Mientras en Daniel 7.13 puso con aspecto humano. Revisa si la NBI. Pero bueno, mejor quemarla, ¿no? Porque ya sabiendo todo esto, no está bueno que la tengas. Lo más grave de todo es que la invalidación de la NBI hace de las doctrinas cardinales del cristianismo, tales como la deidad de Cristo, la salvación por fe, la inspiración verbal de las escrituras, etc. O sea, esto como que la NBI niega todas estas doctrinas. Edwin Palmer, miembro del comité ejecutivo de esta Biblia satánica, escribió en su libro The Holy Spirit. No lo tiene, no conoce al Espíritu Santo. A ver, no es el Espíritu Santo. Nuestra versión contrarresta el gran error, mentira, que prevalece tanto en las iglesias protestantes ortodoxas, mentira, que consistente en que la salvación es solamente por la fe y en que para ir al cielo solamente hay que creer en Cristo. Y nos sorprende que ministros de mega iglesias como Joel Osteen muestren una postura indecisa ante este último tema. O sea, es un mentiroso total y quiere... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Esto quiere. Porque quieren vender libros. Y encima, lo peor, ¿por qué no escribir un libro de cocina? No, tenés que vender un libro que vaya contra las doctrinas de las iglesias protestantes y en contra de las doctrinas de la Biblia. ¿Por qué no hacer un libro de lo que sean? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y bueno, sirviente del diablo. ¿Qué esperas de un sirviente del diablo? También escribió: pocos pasajes demuestran clara y decisivamente que Jesús es Dios. ¿Eh? ¿Qué? Yo te voy a demostrar. Bueno, no yo, perdón. La Biblia te va a demostrar que Jesús es Dios. Y yo, en un futuro, porque ya lo tengo escrito, ya lo tengo estudiado a este tema, yo ya lo tengo preparado el estudio, pero me falta pasarlo a la computadora y todo eso, y separarlo en partes porque es un estudio larguísimo de verdad. Y la Biblia en realidad sí, la Biblia sí demuestra claramente que Jesús es Dios. Así que este tipo, ¿cómo se llama? Edwin Palmer, es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Pasajes mutados, mutilados por la NBI. Vamos a ver. Fíjense, bueno, compare. El que me esté viendo, escuchando, comparen la Biblia. Compárenla. Comparen la Reina Valera Gómez o cualquier otra que tengas y la NBI. Es más corrupta que el resto de las Biblias corruptas, para que te dé una idea. La NBI debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo del hombre en Juan 9:35, ya que esta frase es clave para defender esta doctrina. Ahora, pausa, si querés pausar, para no estar leyendo y viendo todo eso, pausa el video y fíjate cada uno de estos puntos. Omite, elimina, niega, al eliminar, elimina. Pausa, fíjate. Todas estas abominaciones que hace esta Biblia supuestamente. Está supuestamente llamada Biblia, apoyada por gente repugnante, la verdad. Repugnante toda la gente que está detrás de todo esto. Debilita la doctrina del sacrificio expiatorio al omitir la frase por nosotros en 1 Pedro 4:1. Pausa también si querés, lee todo esto.
La nueva versión internacional llama a José el padre de Jesús en Lucas 2:33, eso es sumamente satánico. La NBI vuelve a llamar a José el padre de Jesús en Lucas 2:43. La NBI niega que Jesús es el unigénito al omitir esta palabra en Juan 1:14, en 1:14-18, en 3:16, 3:18 y primera de Juan 4:9. La NBI debilita o niega el señorío de Cristo al omitir la palabra Señor en los siguientes versos. Mateo 3:51, bueno, léanlo, pausen el video, léanlo, sigan. Y esto también, sigan pausando y viendo todo lo que hace esta NBI. Y comparen y busquen la verdad. Vean con sus propios ojos lo que hace esta Biblia satánica. Esta sí que es una Biblia satánica, mirá todo lo que hace. La NBI omite la palabra eternalmente o eternamente en 2 de Pedro 2:17, debilitando así la doctrina del eterno castigo de los incrédulos. Qué satánico. Entonces, resolución de la Alianza Internacional Latinoamericana de ALADIC, no sé qué, sobre la NBI. ¿Qué dijo esta alianza? Vamos a ver. En un congreso dijo en 2004 que considerando que la Santa Biblia no solo fue inspirada directamente por el Espíritu Santo en sus idiomas originales, por lo cual no tiene error y fue guardada pura durante todos los siglos por su cuidado y providencia singulares. Hay versículos para apoyar esto. Lo que llamamos preservación de las Sagradas Escrituras para el pueblo de Dios por todos los siglos, desde Moisés hasta ahora, es por lo anterior que la Iglesia actual tiene que apelar como autoridad final en toda controversia a ella, en sus manuscritos originales, y cómo estos han desaparecido. Bueno, a las copias fieles conservadas, sí, han desaparecido, porque muchos dicen no, porque los manuscritos originales, los originales, pensando que vas a encontrar una Biblia de Génesis y Apocalipsis toda escrita en manuscritos originales, así compilada en una, eso no existe. Por eso dice, y como esto han desaparecido, a las copias fieles conservadas en el texto masorético, en hebreo y recibido en griego. Ok, tenemos que apelar ¿a qué? Al texto masorético y al texto recibido, al texto receptus. Bueno, después existen dos clases de texto griego del Nuevo Testamento, de los cuales se traducen los Nuevos Testamentos modernos. El texto recibido, el aprobado por Dios, el que realmente te va a llevar al cielo, el que realmente va a bendecir tu vida, que tiene como el 95% de evidencia de ser conforme con los originales, o sea, válido, bueno, porque es todo un tema el de los originales, que no existen, que fue el texto usado por la Iglesia hasta 1881. Este texto se caracteriza por ser más largo y los textos después por otro lado están los textos críticos basados en manuscritos alejandrinos. Alejandría, Egipto. Cuando la Biblia menciona algo relacionado a Egipto, no es nada bueno. Alejandría, Egipto, de ahí vinieron muchos filósofos que fueron desechados por la Iglesia por ser adulterados y por no ser usados se conservaron, por lo cual son supuestamente más antiguos que las copias en las que se basa el texto recibido. El primer texto crítico lo prepararon los doctores Westcott y Hort, esos herejes que vimos al principio del estudio, seguido después por el de Nestlé y el de las Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a ver qué dice con influencia ecuménica. Vamos a ver el texto Nestlé. ¿Dónde está el texto Nestlé? El texto Nestlé, ¿sí? Acá dice Nestle Aland, herejes, basado en el trabajo de Eberhard y Erwin Nestle, el texto Nestle, editado por Bárbara y Kurt Aland, otros herejes, y Johannes Karavidopoulos, Carlo Maria Martini. Julián, ¿qué te pasó? ¿Por qué te exaltaste con ese nombre? Te voy a mostrar por qué. Carlo Maria Martini. Te hago una pregunta. ¿Esto es un cristiano? ¿Evangélico? ¿Un cristiano verdadero? ¿Esto es un cristiano? Si me responde que sí, estás mal, estás equivocado, salí de acá. No. Esto no es un cristiano. ¿Está bien? Carlo Maria Martini.
SJ es un jesuita. Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, cardenal de este culto, de este sistema, porque no es una iglesia. Siguió la línea marcada por la compañía de supuestamente Jesús en sus últimas décadas, no sé qué. Carlo Maria Martini, caballero de la Gran Orden al Mérito de la República Italiana. Eh, bueno, a ver, no es cristiano, o sea, ¿qué hace un jesuita, qué hace un sacerdote católico revisando esto? ¿Qué hace? ¿Entienden que las nuevas versiones son satánicas? ¿Se está entendiendo esto? Tirá las nuevas versiones, no las uses, no las compres. No le des plata a estos ladrones, no le des plata a estos sirvientes de Satanás. Y alejate de las personas que defienden las nuevas versiones. No, porque tienen que entender, tienen que ser salvos. La gente tiene que ser salva y ahí vas a entender la Biblia. La gente tiene que ser salva, después entender la Biblia. Carlo Maria Martini. Y ese es el texto que defienden estos eruditos. ¿Qué van a ser eruditos? No saben nada. Con influencia ecuménica. ¿Qué es el ecumenismo? Traer todas las religiones bajo y mezclarlas en una religión que sería la católica, para que todo esté bajo el control del Papa, bajo el control del Vaticano y últimamente del Anticristo, el Papa final de Roma. Básicamente eso es el ecumenismo. Estos textos eliminan versículos, palabras y frases y hasta secciones completas, o sea, se zarpan, por lo cual son más cortos. La NBI se basa en los textos críticos. Entonces, no hay que usarla. La NBI no traduce literalmente, sino que usa el método de equivalencia dinámica, que pretende traducir las ideas y no estrictamente las palabras. Entonces, por lo cual viene a ser una traducción libre, muy cercana a una paráfrasis. Entonces vos podés introducir la idea que se te plazca o interpretar el pasaje como se te plazca. Entonces puedes introducir cualquier doctrina herética satánica. Para eso se hacen estas nuevas versiones, para alejar a la gente de Dios. Esto es todo movimiento contra reforma. Ya vamos a hablar del movimiento contra reforma en otros estudios. Esto se opone al hecho de que la inspiración de la Biblia es verbal, es decir, incluye aún las palabras, no solo las ideas, y también, o sea, esto de que supuestamente la equivalencia dinámica es una falacia, porque si se cambian las palabras, se cambian las ideas. O sea, es así, es un chantaje. La NBI pretende ser arrogantemente lo mejor en cuanto al lenguaje, pero esto es mentira. Esta Biblia es menos clara y también es confusa. Porque vas a ver que muchos pasajes son nada que ver, usan cualquier cosa, es un mamarracho esta Biblia, esta supuesta Biblia. Que la NBI no se expresa en el lenguaje más hermoso, tal cual, ni mejor que el de las versiones clásicas. Pero además no es exacta, ni correcta en cuanto a su fidelidad del original, y con sus cambios falla mucho en muchas áreas, tal cual. Que además la NBI tampoco es una estricta traducción del griego y el hebreo, tal cual, porque en algunas partes traduce del inglés, lo cual se debe posiblemente a que fue publicada primero en ese idioma. Un ejemplo de esto es Hechos 1:20. Alertar, entonces, resuelve, ¿no? Alertar a todos los creyentes bíblicos fieles para que no permitan que la abrumadora propaganda a favor de la NBI, respaldada por una poderosa empresa editorial destinada a producir utilidades financieras, los engañe. No permitamos ser engañados. No permitamos que nuestros hermanos en Cristo sean engañados. No permitamos que más personas que puedan llegar a acercarse a Cristo sean engañados. Basta de NBI, basta de nuevas versiones, porque las nuevas versiones no son buenas, no vienen de un lugar bueno, no vienen de gente bien intencionada, vienen de gente muy malintencionada, vienen de gente muy maligna. Declarar que es falso lo que pretende la NBI en cuanto
a que la más exacta y fiel a los textos originales de la Biblia y que mejora y corrige los errores de las versiones anteriores, es falso. Es falso. La NBI no es más exacta y fiel y todas esas mentiras. Recomendar a los cristianos que no la usen. Y eso te digo. No uses versiones nuevas. No uses la NBI, la NBLA, ALBL, LGBT. Lo único que falta, la Biblia LGBT. Bueno. No uses estas versiones. Porque su uso contribuye a confundir las enseñanzas cristianas verdaderas con los errores de los apóstatas del siglo IV. Porque sí, hay muchas escrituras de estos apóstatas, de gente que no era cristiana, que eran todos católicos básicamente, que con sus ideas y sus filosofías infiltraron todos estos seminarios, se ensució, le pudrieron la cabeza con filosofía, que está prohibida en la Biblia, Colosenses 2.8. Y bueno, y ahí tenemos, ese es el resultado, ese es el fruto. Biblias satánicas, ese es el fruto. Aprobada unánimemente, o sea, este congreso resolvió todas estas cosas y bueno, está. Deseo concluir este artículo con las inspiradas palabras de algunos salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por las palabras de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Corrobore toda esta información, analícela, examínela y saque sus propias conclusiones. Vamos a terminar con esta segunda parte. Gracias por haber visto el video, gracias por haber acompañado. Vamos a seguir llevando el Evangelio, vamos a seguir exponiendo todas estas mentiras. Espero que hayas abierto los ojos, espero que Dios te abra los ojos, espero que Dios cambie tu entendimiento para alejarte de todas estas doctrinas satánicas, de todas estas doctrinas falsas, de todas estas doctrinas destructoras, porque la verdad que destruyen. Y hemos visto todas estas personas, todo este estudio, hemos visto todas estas farsas que se dijeron, todos estos herejes. Decime una cosa, ¿vas a ser parte de esto? ¿Vas a apoyar a estos? ¿O vas a apoyar al Señor Jesucristo, que murió en una cruz por vos? Sufrió, fue escupido, torturado, así como los verdaderos cristianos de otras épocas, masacrados, perseguidos, torturados por la palabra bendita del Santo Dios, del verdadero Santo Padre, no del falso Santo Padre de Roma, que no es ni santo ni padre. ¿De qué lado estás? Te mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones para tu vida. Así que bueno, si te gustó el video, compartilo, sigamos llevando la verdad a las personas, sigamos defendiendo la palabra, defendiendo la fe una vez dada a los santos, contendiendo por la fe una vez dada a los santos, contendiendo por la verdad y exponiendo las mentiras. A despertar, gente. Muchas gracias.